¿Cuántos de ustedes están estudiando el idioma japonés? Muy bien, es la mayoría. La aplastante mayoría está estudiando el japonés. Entonces, vamos a hablar acerca de la tipología lingüística. La tipología lingüística es la clasificación que se encarga de ver las relaciones y en qué categorías cae una lengua por encima de otra. Para empezar, tenemos que el japonés está hablado en qué países. ¿En dónde se escucha el idioma? En Japón, muy bien. ¿En qué otros lugares se habla el japonés? Brasil. En Brasil, muy bien. También se habla en Estados Unidos y de manera muy importante en la isla de Palau. Los hablantes que tenemos de primera lengua son aproximadamente 127 millones, es decir, su lengua materna es el japonés. Y los aprendices de japonés, de acuerdo al Ethnologue, que es una referencia que es líder en información de lingüística, nos dice que hay solamente 1 millón de hablantes como segunda lengua. Entonces habría que ver qué criterios son los que tomaron para determinar si esas personas son hablantes de una segunda lengua. Como muchos de ustedes probablemente sepan, estos criterios pueden ser que tengan cierta fluidez, algún nivel o ciertos rasgos que hayan impedido que logren entrar en este conteo. De acuerdo a otras cifras, una cifra alemana del lingüista Max Hurn nos dice que hay 8 millones. Bueno, esta cifra es de 1 millón, es menor. Decidí utilizarla porque es la referencia más utilizada para este tipo de conteos. La clasificación genética del japonés. ¿Conocen la clasificación genética del japonés? ¿El español qué clasificación genética tiene? Es una lengua indoeuropea. Es decir, la familia a la que pertenece el japonés es, de acuerdo a muchas teorías, una lengua aislada, es decir, que no tiene parentesco con ninguna otra. De acuerdo a otros lingüistas, pertenece a su propia familia, que es la familia japónica, y de acuerdo a otros pocos, la incluyen en la familia de facto, que es la familia de las lenguas altaicas. Las de leyendas. Me refiero a que uno de ellos persistente es que es la lengua más difícil que existe. Tal vez muchos de ustedes estén de acuerdo, tal vez otros no. Algunos de ustedes incluso hasta lo presumen porque lo estudian. Entonces, aquí tenemos a 4 personas muy importantes que aseveran que el japonés es la lengua más difícil que existe. Principalmente aquí tenemos al precursor de todos ellos, al San Francisco Javier. El periodo de 1500 a 1650 es el centenario de evangelización en Japón. Entonces, San Francisco Javier es de origen portugués y él llamó el japonés la lengua del diablo debido a que no pudieron evangelizarlos a primera instancia porque no pudieron descifrar el idioma. Tuvieron que recaer en un traductor. Aquí tenemos a otro lingüista californiano que es Vance Gessel. Dice que para tener la instrucción básica de un idioma de categoría 4, el japonés, el coreano o el chino, se necesitan 1320 horas de instrucción, mientras que en una lengua de categoría 1 se necesitan 480 horas para llegar al mismo nivel. ¿Qué significa esto? Que más o menos en 3 semestres de español o francés se logran en, ¿qué serán? Unos 8 o 9 semestres de japonés para tener el mismo nivel. Muy bien. Honestamente esto le quita un poco de seriedad a sus citas. Aquí tenemos a Daniel Kane, un sinólogo muy importante. Para alcanzar el nivel intermedio en francés, 520 horas. El mismo nivel para chino, japonés, coreano, 2400 horas. Entonces yo no sé qué están haciendo esos estudiantes en la clase, pero se están tardando demasiado en obtener el mismo nivel. Y por último dice que si un estudiante se va a tiempo completo a China por 1 año, necesita 1600 horas para alcanzar el nivel básico. Nunca nos dice que es un nivel básico, pero él lo estipula de tal manera. Mi respuesta a este mito: el marco común europeo de referencia de lenguas. Es decir, cientos de lingüistas de más de 40 países de la Unión Europea no pueden equivocarse. En 20 años se dedicaron a formar los estándares que se utilizan para todas las lenguas que existen. Si bien es cierto que se llama el marco común europeo, no es que sea para lenguas europeas. Simple y sencillamente se llama así porque allá es donde lo generaron. Después de todo, la lingüística tiene su origen en Europa. Aquí tenemos una tabla
Esta es mi interpretación del documento del marco común. No sé si alguna vez han visto los niveles del marco común europeo. Bueno, ese es el resumen de un documento de 250 páginas. Ellos determinaron que para tener el dominio proficiente de cualquier lengua se necesitan 1200 horas de estudio. Y entre cada uno de estos niveles hay diferentes horas que se necesitan de instrucción para poder alcanzarlo. Es decir, 1200 horas de instrucción se refiere a horas clase para cualquier idioma. Estamos hablando de lenguas como el chino, como el coreano o como el español, porque todas las lenguas últimamente son exactamente iguales. Si es tan difícil el japonés, un idioma llamado de categoría 4, ¿cómo es que tienen un índice de alfabetización más alto que en México? En Japón el 99% de la población puede leer y escribir. No estamos hablando de lingüistas, estamos hablando de gente común. Mientras que en México, que habla un idioma de acuerdo a Hun, el 86% puede leer y escribir. Entonces, si ustedes me dicen que es por las horas de estudio, pues no va por ahí. De acuerdo al Ministerio de Educación, en Japón se tienen 850 horas al año, mientras que en México también se tienen estipuladas esas horas. ¿En dónde recae el misterio? En la calidad. Pero eso no tiene nada que ver con la dificultad de un idioma. El segundo mito, el japonés está relacionado con el chino. ¿Qué está pasando? Todas las culturas tienen sus propias características que son importantes y que son rescatables. Es decir, nosotros somos tan únicos y diferentes para ellos como los japoneses lo son para nosotros. Entonces es importante saber que nuestro amor hacia la cultura no tiene nada que ver con decir que son pues seres humanos que los plantaron los extraterrestres y tienen costumbres completamente diferentes. Este tipo de ideas se deriva de los libros y de las teorías de Nihon Jindron, en donde hay algunos que aseveran incluso que ellos evolucionaron de un primate distinto al resto del mundo. El número 5, los japoneses son una cultura muy educada, eso sí no lo podemos negar, pero hay muchos que aseveran que su lenguaje es muestra de ello. Ahora, si bien es cierto que la lengua es pues un resultado de la cultura y de lo diastrático, diafásico y diatópico, no podemos aseverar eso del japonés. Es decir, si nosotros queremos preguntar ¿qué onda? ¿Qué haces? Tenemos nan shite no, nan shiteiru no, nani o shiteiru no, nani o shiteimasu ka, nani o sareteiru en desu ka. Nada más para preguntar ¿qué haces? Todo esto significa exactamente lo mismo, de diferentes maneras. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual existe todo esto? Lujo. Todas estas formas existen debido a que la aristocracia japonesa no tenía nada que hacer más que inventar formas gramaticales que sonaran bonitas en vez de prácticas. Es decir, la razón no es la elegancia, sino la opulencia. Entonces, esto es respaldado por Cliff Goddard, pero también lo menciona Jeffrey Thompson en su libro de los sistemas de escritura. Entonces, pues su lenguaje no es muestra de su educación, es muestra de otras circunstancias. No puedo negarlo, la escritura japonesa es única. Es la única cultura que tiene un sistema mixto de escritura. Es decir, aquí tenemos una cronología de todos los sucesos importantes que han surgido respecto a la escritura desde que estamos en la época de hielo, cuando se escribía de manera semasiográfica en las pinturas rupestres, hasta la invención del internet, donde ahora los mozos escriben como quieren en el Facebook, ¿correcto? Lo cual no tiene nada de malo, a menos que sean puristas, ¿no? Pero no nos vamos a evidenciar. Entonces, en el año 1200, antes de la era común, se escribieron en conchas de tortuga los primeros caracteres chinos para hacer adivinaciones. Después, en el siglo III, la dinastía Qin reforma la escritura, la manda a Corea y llega a Japón. Después inventaron el papel. Aquí hay algo muy importante para Japón, el primer libro que habla sobre cultura, mitología, etcétera, todo lo relacionado con Japón. Es un libro muy antiguo, se inventa la impresión, los coreanos se desentienden de la escritura china y crean su propia forma para escribir.
y en 1900 descubren esas conchas que alguna vez se hicieron en el año 1200. Entonces, ¿qué significa esto para el japonés? Que a lo largo de todas esas décadas, de esos centenarios, tenemos que el japonés, dentro de la línea de la fonografía y de la logografía, es debatiblemente una de las lenguas más logográficas que existen. Es decir, me refiero a debatible porque hay algunos autores, principalmente sinólogos, que van a decir que el chino es más logográfico que el japonés. Pero sin duda no podemos alegar que el alfabeto fonético internacional es lo más cercano a la fonografía perfecta. ¿A qué me refiero con esta tabla? Cuando nosotros leemos algo en español, siempre lo podemos leer, ¿correcto? Sabemos cómo se pronuncia cada parte. Pero ¿qué pasa con el inglés? A veces nos cuesta trabajo pronunciarlo si no lo hemos escuchado de alguna fuente fidedigna. Sí se puede adivinar de cierta forma, pero a veces no le atinamos. Esto es porque el inglés es más logográfico que fonográfico. Bueno, aquí tenemos el japonés hasta el final. En esta tabla es más logográfico que el chino, debido a que los caracteres que tomaron de China, que eso no lo hace relacionado con el chino, pueden tener 1, 2, 3. Hay algunos caracteres que tienen hasta 7 pronunciaciones diferentes. Por lo tanto, a simple vista no se puede leer. Por lo tanto, es más alejado a la fonografía que el chino, ya que tiene 1, máximo 2 pronunciaciones para cada uno de esos caracteres. Entonces los japoneses se aprenden las mayúsculas, las minúsculas, hiragana, katakana y aproximadamente 2000 caracteres a lo largo de la primaria hasta la secundaria. Usan 4 diferentes estilos de escritura a la vez. No existe esto en ninguna otra cultura. Pero dejando a un lado la escritura japonesa, vamos a hablar pues, de lo principal en esta reunión, acerca del japonés y de su fonética y fonología. Ahora, dentro de la tipología fonológica del japonés, comentamos que se clasifica dentro de una de las 3 ramas, la cual es el acento tonal. Para poder entender el acento tonal, necesitamos saber qué es el acento, qué es el tono y qué es el acento tonal. ¿Alguna vez se han hecho estas preguntas? Cuando van en el camión, cuando están en el baño. Estas son preguntas de filosofía pura. Nuestra lengua maneja los acentos, ¿correcto? Entonces, obviamente es una lengua de acento. Para poder definir lo que es el acento no bastó la Real Academia con su nueva gramática. La definición más precisa, casualmente, la encontré con un japonés. Entonces, complementándolo, el acento es la prominencia más alta de una sílaba, en donde ahí va a recaer ese acento. Pero una característica muy importante es que en esa sílaba, donde está el acento, va a haber agudeza y una duración diferente. Si no hay agudeza ni duración, va a ser acento tonal. Entonces, dentro de las lenguas de acento, podemos contrastar significados gracias a ese acento, para distinguir número y número. Es decir, el acento en este tipo de lenguas nos ayuda a contrastar significados. Aquí tenemos este segundo ejemplo, record y record. Estamos contrastando significado gracias al acento, ¿correcto? Y al final tenemos esta palabra. ¿Hay alguien que la quiera leer? Es vaccination. Entonces tenemos 2 tipos de acentos, el primario y el secundario, pero nos ayuda a diferenciar. Esta es una palabra del inglés escrita con el alfabeto fonético internacional. Tenemos 2 tipos de acentos, el acento fijo y el acento libre. Tenemos lenguas de acento fijo, como por ejemplo el checo y el francés, en donde ese acento nos permite delimitar palabras, es decir, sabemos cuándo termina cada una de las palabras gracias al acento. Y tenemos lenguas de acento libre, como el inglés y el español, entre muchas otras, en donde se delimita significado para tener un valor contrastivo. Ese es el acento. 3 patrones únicos que, de acuerdo a Masayoshi Shibatani, van a aparecer en todos los sustantivos de 3 sílabas, y se va a hacer una fórmula para encontrar el siguiente, que es la partícula gramatical. Puede ser tono alto y 2 bajos, bajo, alto, bajo,
tono bajo, alto y alto. Es decir, estas son las únicas posibilidades para poder pronunciar las palabras en el dialecto de Tokio, también llamado dialecto. De acuerdo a su encuesta y a su entrevista, estas palabras de arriba, que son palabras básicas como viento, ave, bandera, etc., de acuerdo a la sección dialectal en donde viven, las van a pronunciar con un acento tonal diferente. Entonces, no podemos leer un libro de japonés o aprenderlo y acentuar la palabra arbitrariamente. Ahora, no hay signos diacríticos en el japonés, ¿correcto? No les podemos escribir acentos. Entonces, es importante saber en dónde van los tonos bajos y los tonos altos. En dónde está el acento para poder pronunciar las cosas de manera definida. Porque si no, vamos a tener una ensalada de tonos y nunca se nos va a entender de qué japonés estamos hablando. Ahora, vamos a hablar acerca del inventario fonético del japonés. Vamos a empezar con el repertorio de consonantes. Solamente tiene consonantes pulmónicas, no es lengua africana. Entonces, aquí tenemos las labiales, coronales, dorsales y glotales. Y en las bilabiales solamente vemos una distinción. Nosotros conocemos la montaña, Fuji, ¿correcto? Pero normalmente le llamamos Fuji. Bueno, aquí vemos la primera distinción. Ahorita hablamos más detenidamente de ella. Tenemos estos dos sonidos, son nuevos, no existen ni en el inglés ni en el español. Las sibilantes no existen ni en el inglés ni en el español. Y lo glotálico no es normal la uvular ni en el inglés ni en el español. Y la H glotálica solo existe en el inglés. Entonces, las aproximantes, las dos las tenemos en el inglés. Ahora, la postalveolar, como el vibrante simple, existe en el español, pero como alveolar. Entonces va a ser lo mismo, pero diferente. Esas son palabras científicas. Entonces aquí tenemos una persona de perfil y vamos a comenzar con una consonante nasal bilabial sonora. Ahora, la diferencia entre lo sordo y lo sonoro, los que ya hayan tomado fonética y fonología, saben que las cuerdas vibran cuando una consonante es sonora y no vibran cuando es sorda. Las vocales todas son sonoras, a menos que alguien esté susurrando. Cuando se susurra, no vibran las cuerdas vocales. Entonces, un ejemplo de la nasal bilabial sonora es man. La M es exactamente igual que en el español o que en el inglés. Si nos vamos un poquito más para atrás, tenemos la como en nani. Hasta aquí no hay ningún problema. Pero ¿y qué tal la velar nasal sonora? El sonido representado por usangi. ¿Alguna vez han escuchado el sonido nga, ni, ngu, ngen, ngo? ¿Qué tal ngo? Qué raro. Ngo. ¿Alguna vez han pronunciado ese sonido? Ngo. ¿Se les hace muy raro? Ngo. Ngo. Se escucha muy ajeno a nuestro idioma, ¿correcto? ¿No? Ngo. Bueno, pues sí existe en el español mango, tango, chango. Pero normalmente no analizamos nuestra propia lengua como lo hacemos la lengua que estamos aprendiendo. Entonces el es hasta atrás, no es una M, mucho menos es algo uvular. Entonces, en el acento de Tokio tenemos dos opciones: la nasalización de la o la oclusiva, que es usagi. Entonces, cuando tengamos un sonido que tenga que ver con nasal, ya sea oclusivo o velar, tenemos la opción de decir usagi o usangi, a la mitad de la palabra o al final, nunca al principio. Y por último tenemos la uvular nasal sonora. Esta no existe ni en el español ni en el inglés, como en la palabra pan. No es pan, es pan. Es decir, la N la estamos pronunciando hasta la úvula. No es la campanita de Peter Pan, se llama úvula. En el japonés moderno tenemos mizu. Ya no se dice z, es
sí se marca fonéticamente por cuestiones de tradición. En el japonés antiguo existían sonidos diferentes a los que hay ahorita. Entonces, si la marcan en algunos cuadros de repertorios consonánticos, esto hace referencia exactamente a la Z. Y luego tenemos las contrapartes africanas, como chillín. No es ch, es chillín. Si hace rato teníamos las fricativas que eran sibilantes, aquí tenemos las africadas, que son su contraparte, en donde la pronunciación no va a ser frontal, sino va a ser media o posterior. No es ch, es ch, chillín, chillín. Su contraparte con la misma palabra, chillín. No es jin, enfrente es posterior, jin. ¿Se fijan en dónde está el signo, el símbolo? Está a la mitad, no está en la zona alveolar, como lo sería para el inglés. Y luego tenemos la vibrante simple sonora. Pero la diferencia entre el español, como en la palabra para, es que cuando decimos ra, es más cercano a la zona alveolar. Aquí es más cercano a la postalveolar. Aquí atrás, ramen. No, ramen, ramen. Ahora, esta ra de ramen, algunos lingüistas la van a categorizar como aproximante, una mezcla entre la L y la R. Ramen. No se puede distinguir en un espectrograma. La razón por la cual la catalogan como aproximante es porque funciona como vocal. Pero en general el consenso es que es postalveolar vibrante, es decir, si hay obstrucción del aparato fonador. La aproximante palatal exactamente igual que en el inglés. Ya, yahuarakai, como en yes. Y la aproximante labiovelar, wani. No es una G, no le llamen guani, es wani. Muy bien. Con la G hay obstrucción, es decir, toca en la zona velar, g. Y en la W, que es aproximante, es decir, funciona como vocal, no toca la lengua en la zona velar o en la uvular. Es wani. En cuestión de las vocales, aquí no hay tanto problema. Todas las consonantes que vimos son un consenso de más de 12, 13 repertorios consonánticos de diferentes lingüistas, porque hay algunos que agregan el sonido n, como en el español de niño, la ñ. Y hay algunos que lo omiten, hay algunos que agregan alófonas del español, del japonés, perdón, pero en las vocales no hay tanto problema. Las vocales, el consenso general es las que son sin redondear, como la I y la E, y las que son redondeadas como la U, O, y la A, que es media. Algunos lingüistas van a agregar la U sin redondear, que sería la U, pero suena más como algo de algún otro idioma, es en algunos dialectos. ¿Muy bien? Entonces, esta es la bibliografía consultada. La referencia más importante para los estudios del japonés es una clásica que es Shibatani Masayoshi. ¿Tienen alguna duda? Yo. ¿Sí? ¿Podría ser otra vez el sonido del monte Fuji? ¿De la vibrante simple? Ajá. No puedo hacerlo. ¿Ra? Creo que es. Miren, les voy a ser sincero. No, el del monte Fuji. Ah, ya, Fuji. Bueno, el sonido es bilabial, Fuji. Casi no muevo los labios. Ahora, les voy a decir algo y voy a ser honesto. No me voy a parar después y decir que soy lingüista del japonés. Si ustedes quieren tomar una referencia de un sonido, y se va a escuchar muy drástico, pero solamente la tomaría de un nativo del idioma, de cualquier idioma, que sea un hablante culto. ¿A qué me refiero? Todo este repertorio de consonantes no lo tomaron de alguna canción, de algún video. Tomaron una muestra de población, así es como se hacen los estudios fonéticos. Es decir, ¿quién es el hablante regular del japonés? Bueno, en el inglés, para el inglés general americano se toma el acento de California.
en donde se toma una persona que esté entre los 20 y 25 años de edad, que tenga estudios de universidad. Esa persona la entrevistan, la llevan a una cámara especial y le piden que pronuncie ciertas palabras que saben los lingüistas que tienen una característica del idioma. Entonces, yo te puedo recomendar cómo hacer el sonido, pero te recomiendo que veas programas para que lo imites de un nativo real. Entonces, no deben de moverse mucho los labios, no debe de pegar con los dientes porque no es labio dental, y es fricativa. ¿Qué significa lo fricativo? Que apenas si hay espacio para que salga el aire, como la s, la z, o la f, como la fuji, fuji. Ahora, sí tenemos ese sonido parecido, pero no lo hemos analizado. La palabra lobo. No decimos lobo, decimos lobo. Los labios apenas si tocan lobo, no es lobo. Entonces tenemos algo parecido en el español. Muy bien. Entonces en el IPA es representado como una beta. Entonces los que ya llevaron fonética y fonología se les va a hacer más sencillo, pero esta piensa en la palabra lobo, bo, y cámbialo a fuji. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, por mi parte es todo y espero que... ¿sí? Yo tengo una pregunta. Yo estudio japonés en particular y ahorita platiqué con un maestro de No digas nombres. japonés de aquí, con Pedro Suárez. Ok, y me dijo que pues que no pronunciaba bien la CHI. Chi. Ajá, Chi. ¿cómo lo podría pronunciar? Lo que tiene que hacer cualquier persona que tenga problemas con la articulación de algún sonido es practicar en base a una imagen en donde se articula cada uno de los puntos. En el caso del sonido CHI, que es una romanización, sería el sonido chi. Sí. Chi. Sí. Tendrías que analizar bien cómo funciona ese sonido con respecto a la lengua, al paladar, en donde hay que aspirar, si es sonora o si es sorda. Entonces, si quieres ahorita que terminemos, te ayudo con ese sonido para que no sea una práctica de un solo fonema enfrente de todos, pero ahorita me encargo de ese caso. ¿Alguna otra persona? Bueno, yo, del sonido del CS, bueno, del shi o del chi, que yo siempre hago, cuando estoy leyendo en japonés, siempre es la, como con palito, digamos, siempre le digo como suave, y la otra siempre le digo como chi, más marcado. Es que sí, una es suave y la otra es fuerte, es decir, una es explosiva y la otra es fricativa. El único detalle es saber si la palabra lleva la sh o la sh, porque en la palabra shito o shito es muy diferente a la palabra shita. Entonces habría que saber cuál de esos dos fonemas es el adecuado para la palabra que estás leyendo. Ese es un detalle muy importante. En los libros de japonés no viene la pronunciación. Entonces, como no tiene un sistema de diacríticos, no sabemos cómo se está pronunciando de esa manera. Y el japonés tiene una tradición enorme de utilizar el sistema de la traducción gramatical, que ya no es la norma en la enseñanza de lenguas. Entonces, eso complica un poco la didáctica a la hora de pronunciar el idioma. Lo primero que nos dicen es que la pronunciación del japonés es sencilla. Y no estoy diciendo que sea difícil, nada más estoy comentándoles que es diferente. Y si no se practica de manera adecuada, entonces no se puede llegar a esa pronunciación. Muchos de ustedes aquí van a ser profesores, otros van a ser traductores. Los que van a enseñar la lengua necesitan enseñar no fonética y fonología, pero sí enseñar los sonidos correctos, porque si están formando profesores se va a ir haciendo un efecto dominó en donde cada vez se pierda más el sonido. Los patrones de acentuación de las palabras son muy importantes, no podemos cambiar el acento de las cosas como si en el español dijéramos las palabras en un orden incorrecto, porque no se va a ver que dominamos la lengua de manera adecuada. Entonces, si nos vamos de intercambio a algún lugar, nos tenemos que asegurar que vamos a tener el acento de la lengua, de la variedad dialectal que se va a enseñar en la escuela en la que vamos a dar. Si tomamos una clase en
en la isla de Hokkaido, tenemos que prestar mucha atención a las variantes de Tokio, porque aquí se enseña el japonés de Tokio y es el que se usa en todo el mundo. Entonces es muy importante tener ese detalle. Es como si se enseñara el español del centro de México, es decir, el que conocemos como chilango. No podríamos enseñar esa variante, no porque sea mala, sino porque no es el estándar. No sé si me explico. ¿Alguna otra pregunta? Cuando tomen la clase de fonética y fonología, o los que ya la tomaron, les recomiendo que presten mucha atención porque esta es la base para aprender cualquier idioma con una pronunciación cercana a lo nativo. ¿Okay? Gracias por participar y por venir.